En este vídeo te voy a explicar cómo hice para perder 10 kilos de grasa y cambiar mi vida por completo, porque fue el primer cambio físico que hice en toda mi vida y me ayudó a entender cómo es hacer un cambio en mi vida, cómo es cambiar mi realidad. Gracias a este primer cambio, yo he podido acumular otros cambios, como por ejemplo ganar otros 10 kilos de músculo que los he creado a lo largo de un volumen de 2 años y construir un físico del que estoy muy orgulloso y que me ha ayudado a eliminar un montón de adicciones gracias a la disciplina y a la fuerza de voluntad que me ha dado. Además que me he transformado, me he convertido en una persona muchísimo mejor, con una mejor salud mental y con una autoestima muchísimo mayor. Si te quedas hasta el final del vídeo vas a poder entender cómo es que yo hice este cambio y cómo tú también lo puedes replicar. El concepto que te voy a explicar es una cosa que no importa que yo la haya hecho, tú también la puedes hacer e incluso la puedes hacer mejor que yo, porque yo la verdad que me he pegado una de palos bastante grande. Para que entiendas cómo yo apliqué estos conceptos para perder 10 kilos de grasa, te voy a contar el día que decidí comer menos. Bueno, más o menos. Y el contexto es que yo comía todo lo que me ponían por delante. A mí me daban un corcho mojado y yo me lo comía. Era así de sencillo. Y por lo tanto estaba como un pou. Pero de estos que lo alimentas demasiado y se pone rechonchito. Pues yo era exactamente esa persona. Por ejemplo, mi comida habitual era 500 gramos de pasta, un montón de carbonara, parmesano, un postre gigante. Después de comer, luego me empezaba a meter croissants de chocolate, Coca-Cola, helados, todo lo que pillase. Al final aquí era un buffet libre, porque yo tenía la nevera libre y la despensa libre, y cada vez que podía yo le hacía un asalto que la dejaba completamente arrasada. Como puedes ver, tenía una dieta mediterránea muy equilibrada, muy sana para lo que yo era. No, en verdad es coña, obviamente era una dieta que era una puta mierda, pero claro, yo no entendía que por comer toda esta mierda al final era por lo que tenía un físico de mierda, porque tú, si al cuerpo le das mierda, lo que va a hacer es generar mierda, no puede ser de otra forma. Y sé que puede parecer muy divertido todo esto de comer mierda y comer cosas muy malas para tu salud, pero en realidad el motivo por el que yo lo hacía era por eliminar mi estrés y por eliminar todo ese hambre que yo tenía, porque en realidad yo tenía una salud mental súper negativa, tenía un montón de pensamientos negativos hacia otras personas, un montón de comparación, un montón de crítica y en general un ruido mental que no me permitía ser feliz. Esto lo que hacía era que me estresase, que discutiese yo solo y que de alguna forma u otra todo ese estrés se expresaba. Por lo menos para mí ese estrés se expresaba en forma de comida basura, en forma de vicios, en forma de hábitos negativos que me perjudicaban a mi salud. Pero ese día que me pegué un buffet libre durante todo el día, llegó la cena y me llegó un pensamiento que nunca antes había tenido, pero que venía de un concepto que había entendido meses atrás. Me hice una pregunta muy sencilla: oye, ¿qué pasa si comemos menos? Porque es algo que nunca había hecho, es algo que nunca me había preguntado y es algo que por lo tanto nunca había pensado, no se me había ocurrido, era algo que ignoraba completamente. Y así fue como en mayo de 2023 empecé a comer menos, empecé a reducir mis comidas y empecé a eliminar comida basura. La clave es comer menos de todo lo que comías antes y de todo eso que quitar lo que es negativo. Si dejas de comer manzanas o dejas de comer macarrones y te pones a comer donuts, pues al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. El concepto que quiero que te quedes, que me ayudó a mí a cambiar toda mi realidad y perder esos 10 kilos de grasa, fue el de la identidad. Y es que tú, cuando te haces una pregunta de este estilo de ¿qué es lo que haría una persona mejor que yo?, estás intentando actuar como una persona que tú no eres. Pero esto no es algo malo, porque tú estás intentando ser una persona que es mejor que tú, una versión de ti que te supera en algo que tú quieres mejorar. Por lo tanto, vas a acabar actuando como esa versión de ti y teniendo los resultados que tiene. Y sé que esto puede parecer un poco confuso, un poco metafísico y un poco ido de olla, pero quiero explicarte otro concepto, que con este concepto vas a poder hacer lo que te dé la gana con tu peso corporal. Si aplicas esto de preguntarte qué es lo que haría tu mejor versión con el concepto que te voy a explicar sobre las calorías, de mantenimiento, densidad calórica y todo el tema del entrenamiento, vas a poder entender muchísimo mejor cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona un cambio físico en todo su conjunto, que al final es lo que te vengo a explicar aquí. El cambio físico lo empecé en mayo, que es cuando empecé a comer menos y empecé a bajar todas mis calorías. Siéndote sincero, pasé un hambre terrible porque dejé de comer todo lo que comía antes y eliminé todo lo que comía malo. Lo que pasó fue que, por ejemplo, un miércoles, después de hacer pierna al fallo, lo único que tenía de comer era un plátano hasta la hora de cenar. Ya te puedes imaginar que de comerte un montón de croissants de chocolate, Coca-Cola, helados y todas estas mierdas a un mísero plátano, pues pasaba muchísima hambre.
pero sinceramente yo, como estaba muy comprometido con el proceso, pues me la aguantaba y al final tiraba para adelante y seguía trabajando. Era todo fuerza de voluntad. Pero tú no tienes por qué sufrir todo lo que yo sufrí, porque yo sí que es verdad que lo hacía muy a lo bruto, muy a lo cromañón. Lo que quiero que entiendas es que bajar de peso es más un juego de números, es más un juego de entender tus calorías de mantenimiento y entender las calorías que le estás metiendo a tu cuerpo. Vale, vamos a empezar con qué son las calorías de mantenimiento. Tus calorías de mantenimiento son esas calorías que son base, lo que hacen es mantener tu cuerpo vivo básicamente, que si respirar, que si latir el corazón, que si hacer la digestión, todas esas cosas básicas que tu cuerpo hace sin que te des cuenta, consumen calorías. Para saber cuáles son tus calorías de mantenimiento, pues vas a Google y buscas calorías de mantenimiento y allá te sale pues un montón de páginas donde lo puedes calcular. Con este número podemos saber cuántas calorías consume tu cuerpo en total si lo único que hicieses es estar vivo y no comieses nada. No te lo recomiendo porque pasarías mucha hambre, pero bueno. A estas calorías de mantenimiento lo que podemos hacer es comer como una puta vaca y meterle, por ejemplo, 700 calorías más y entonces tendrías lo que yo hacía, que era meterle un montón de comida cada día y hacer un superávit calórico. Pero claro, un superávit que era para ponerte redondo, porque un superávit normal serían unas 300, 400. Pues yo hacía eso más del doble. Lo que pasaba era que yo no tenía ni idea de todo este concepto, así que simplemente dejé de comer. Igual le metía un déficit calórico, que es estar por debajo de las calorías de mantenimiento de, por ejemplo, 400, 500 calorías, cuando lo normal serían unas 200, 300 para no tener que pasar muchísima hambre. Sé que parece que no es mucha diferencia, pero como yo venía de comer muchísimo y pasé a comer bastante menos, pues el cambio se me hizo bastante grande y pasé mucha hambre. Pero a ti no te tiene por qué pasar esto, porque tú vas a saber controlar qué es lo que comes gracias a pesar las calorías con cualquier aplicación como por ejemplo Fitia. Otra cosa que te va a ayudar muchísimo a no pasar tanta hambre es la densidad calórica. La densidad calórica es básicamente que si tú tienes 100 gramos de patatas y 100 gramos de crema de cacahuete, la crema de cacahuete va a tener infinitamente más calorías por cada 100 gramos que las patatas. Así que tú quédate con que hay ciertos alimentos que por cada 100 gramos tienen muchísimas más calorías que otros. Si lo que quieres es bajar de peso y hacer una recomposición corporal, lo que vas a tener que hacer es incluir alimentos con baja densidad calórica, como por ejemplo el pollo, el café, el arroz y todas estas cosas que tengan muy pocas calorías por cada 100 gramos. Lo que va a hacer esto es darte mucho más margen para poder comer más y saciarte muchísimo más. Esto es algo que yo no sabía, así que seguía comiendo cosas con una densidad calórica muy alta, que lo que hacía era que tuviese que comer muy poco y por lo tanto pasase mucha más hambre de lo que debería. Y el último punto clave que te quiero explicar es el deporte. El deporte a la hora de bajar de peso es fundamental, porque si no tu cuerpo no va a quemar grasas. Quiero que entiendas que a tu cuerpo se la pela lo que hagas. El cuerpo lo único que quiere es estar cómodo, estar chill, acumular grasa y pensar que va a sobrevivir con esa capa de grasa si es que se le acaba la comida en algún momento. Porque al final pensamos como cromañones y el cuerpo lo que busca es placer instantáneo. Lo que tienes que tener en cuenta es que tú a tu cuerpo o le obligas a cambiar y le fuerzas hasta que diga, o bajo de grasa o aquí me voy a morir, porque estoy en una situación en la que me estoy quedando sin comida y tengo que empezar a quemar de mi propia reserva para poder sobrevivir. Esto es un punto clave, porque el deporte lo que hace es que tu cuerpo entienda que tiene que ir quemando grasa y no tanto empezar a coger de todos los lados, porque al final si pudieses elegir entre bajar 20 kilos sin hacer deporte a bajar 10 kilos haciendo deporte, sería infinitamente mejor que bajases 10 kilos haciendo deporte, porque gracias a hacer deporte tu cuerpo va a generar músculo y perder grasa, y este músculo, como ya lo tienes, va a quemar muchas más calorías que si no lo tuvieses. Esto va a hacer que tengas mucho más margen de calorías para meter a tu cuerpo y pases todavía menos hambre. Por si quieres seguir bajando de peso, quiero que tengas claro también que esto no es un objetivo a corto plazo. Esto no va de perder 20 kilos de golpe y ya está. Lo que quiero que hagas es que pierdas cierto peso, cierta grasa, y de ahí ya continúes con tu recomposición corporal. La clave de esto es que tú, cuando hagas la recomposición corporal, ya vas a tener una buena base de masa muscular, lo que te va a ayudar a mejorar todavía más en el gimnasio. Y lo último que te quiero comentar es que todo esto de recaer en hábitos negativos, recaer en atracones, es algo normal. Yo mientras estaba bajando los 10 kilos, sí que es verdad que hubo unas cuantas veces que me metí en la despensa
y atraqué con absolutamente todo. Croissants, chocolate, Coca-Cola, al final todo lo malo que te puedas imaginar, yo en un día me lo fundía todo. Pero obviamente me arrepentí al día siguiente y empecé a desarrollar todo este tema de parches, que eran pues chicle, café y cosas pequeñas para que no me pasase más. Con todo esto dicho, si quieres que veamos si te puedo ayudar en un 1 a 1 personalizado con un plan de 90 días para bajar de peso, mejorar tu físico y en general transformar tu vida en una mucho más saludable y muchísimo mejor a nivel mental y físico, puedes reservar una llamada aquí abajo en el link de Calendly y así poder ver si te puedo ayudar correctamente a conseguir tus objetivos. Así que recuerda, con todo esto dicho, hazlo por ti y hazlo por ellos.